estamos aquí listos para conversar con el ministro de Justicia, Luis Cordero. ¿Cómo está, ministro? Muy buen día, ¿cómo están? Muy buenos días, ministro. ¿Algún comentario sobre esto que está pasando y que deja a la gente totalmente impotente? No solo a la gente, también a la autoridad. O sea, de hecho, en el evento anterior es CONADECUS la que coordinaba con los municipios. CONADECUS, que es una organización, Sí, digamos, de la sociedad civil, una ONG, hace la persecución que uno esperaría que el Estado hiciera por los usuarios. Lo que pasa es que hay dos dimensiones. Uno, la dimensión del regulador, que es el rol que cumple la SEC, que además en esto tiene un conjunto de atribuciones para efectos de aplicar sanciones, que el ministro Pardow ha hecho referencia estos días. La segunda tiene que ver con los consumidores. Hay una regla que está vinculada al tema de compensaciones tasadas en la ley eléctrica. Sin embargo, la ley del consumo permite extender ese tipo de sanciones. Y esto es especialmente complejo, tal como usted lo ha dicho en su editorial, respecto de servicios básicos, porque servicios básicos están sometidos a un principio que es clave, que es continuidad. Y el segundo, la idea de regularidad, que no tiene que ver con exactamente permanencia, sino que cumplir estándares y reglas, son los temas que tienden a tensionar esta situación. Y en el caso de la distribución, yo creo que es un problema clave, y esto, también como usted ha dicho, suele enfrentar en tribunales a la autoridad, a los consumidores con las empresas, y efectivamente los procedimientos toman demasiados años. Uno, porque las empresas tienen mucho incentivo a litigar las multas hasta llegar a la Suprema. Y la segunda, que habitualmente les va muy mala, eso es como si uno mira más o menos los criterios de la Corte, tiende a irles mal, pero demoran mucho tiempo. Y segundo es el retraso de compensación a consumidores. Entonces habría que hacer una modificación ahí. ¿Cómo poder equiparar la situación de indefensión en la que quedan los consumidores? Claro, lo que pasa es que el primer objetivo que tiene la autoridad es, en este periodo, es presionar a las compañías para que logren restablecer los servicios lo más pronto posible. Habitualmente lo que va a pasar en este tipo de cosas que son bien predecibles es que los abogados de las empresas van a sostener que esto es resultado de casos fortuitos, fuerza mayor, que los vientos eran imposibles, imprevistos, etc. Y lo que va a decir la Corte es, dada la naturaleza de empresa regulada y el tipo de servicio que presta, usted tiene que estar preparado para todo ese tipo de contingencia. Esta es una historia judicial escrita varias veces. El problema es que los consumidores demoran mucho tiempo. La vida de las personas, la vida cotidiana, el hecho de que muchas hoy día probablemente no puedan ir al colegio o no puedan ir a trabajar porque llevan muchos días, que se hubieran probablemente afectado sus equipos electrónicos, genera todo un efecto adicional en un aspecto que yo creo que no es menor, y es que para ese tipo de controversias, cuando las personas ven que en el corto plazo no hay solución, la sensación de impunidad y la sensación de injusticia es muy alta, y eso afecta a la credibilidad en general del sistema también. Ahora, según la experiencia que ustedes tienen en el gobierno, cuando este tipo de situaciones ocurre, ¿la responsabilidad se la achacan a la empresa o se la achacan en general a cualquier autoridad? La autoridad local, la autoridad regional, por cierto, el gobierno nacional, porque convengamos que a veces cuesta identificar, por lo menos en los primeros días, quién es el que es responsable de esa situación. Claro, lo que pasa es que hay dos temas. ¿Quién tiene la obligación de continuidad del servicio? Es la empresa. La empresa. Y que es una empresa regulada. Otra cosa distinta es si después usted entra en otra discusión que tiene que ver cuáles son los otros elementos concurrentes. Por ejemplo, este es el ejemplo que hay que está asociado a los incendios, ¿no? Cuando no se realiza el mantenimiento en la zona donde están las líneas, y entonces la empresa dice, mire, ¿sabe qué? El dueño de la propiedad no me dejó ingresar, pero resulta que los cables no tenían mantención y eso terminó en una condena a la empresa. O sea, la obligación de continuidad a la empresa es una obligación muy amplia y que los tribunales tratan de garantizar íntegramente. Otra cosa distinta después son los problemas que pueden tener las empresas con los municipios respecto a determinado tipo de regulaciones. Soterramiento sería un ejemplo, pero eso son discusiones posteriores que nada tiene que ver con la obligación que tiene la compañía frente a los consumidores. Ok, ministro, yo lo entiendo perfectamente, pero lo que no me queda claro es, enfrentado a una situación que es
recurrente todos los años, que eventualmente Sí. podría pasar. ¿Quién hace el check de que están todas las cosas bien listas para hacerlas? No nos damos cuenta de que hay una sobrecarga o hay algún problema cuando sobreviene el problema. Bueno, esa es una obligación de las compañías, en eso consiste una de sus obligaciones de continuidad. Por eso, ¿Y se lo informan a alguien? y por eso por eso tienen obligaciones de servicio público y en cada una de estas épocas, al igual que sucede en la época de incendio, la SEC es la que remite oficio a las compañías para efectos de recordar una obligación que es legal y permanente. Claro, pareciera que vamos a seguir en un statu quo cuando hay un escenario que es sumamente cambiante, que es la dependencia de la gente de la electricidad, que es muy distinta a lo que era hace algunos años. Bueno, estamos con el ministro de Justicia, Luis Cordero. Vamos a otros temas. Ministro, usted hoy día va a participar, entiendo, en una sesión de la Comisión de Constitución del Senado para el proyecto que busca suprimir que sean funcionarios de Carabineros los que hagan las notificaciones. Esto está dentro de la agenda de seguridad, ¿cierto?, que al gobierno le interesa impulsar. Ya vamos a hablar del tema de los notarios, pero ¿cuál es su expectativa de avance precisamente de esta agenda considerando la crisis de seguridad en la que estamos? Sí, eso es un proyecto que tiene origen en moción parlamentaria y que viene también de una antigua aspiración que ya tiene bastantes años, que es sustraer a Carabineros de labores administrativas para que estén destinados a labores operativas. Fernando se recordará, pero esto es una discusión de finales de los 90, ¿sí? De hecho, de la administración Frei Ruiz Tagle que viene esta discusión en términos de disponer mayores policías en labores activas y sustraerlos a obligaciones administrativas. Sin embargo, como consta en esa moción, pese a esos esfuerzos legislativos, han existido modificaciones legales que le han trasladado ciertas obligaciones de notificación, especialmente en aquellos que están vinculados a justicia policía local, que es parte del eje central del proyecto de ley al cual usted hace referencia, que se sigue discutiendo hoy en el Senado. Entonces, es un buen ejemplo de cómo durante algunos años la legislación general ha tratado de sustraer a la policía de un conjunto de obligaciones de notificación, de otras legislaciones posteriores que, sin tener en consideración esas reformas, le han agregado otras obligaciones, ¿no? Es como una cierta contradicción. Y eso es lo que se está discutiendo y se está buscando un mecanismo que permita sustituir razonablemente ese tipo de notificaciones que se apuntan principalmente a notificaciones judiciales que podrían realizarse por otra vía, en el fondo, ¿no? Y la disposición que hay en la Comisión de Constitución del Senado, este es un proyecto ya aprobado por la Cámara, es avanzar. El director general estuvo en algunas sesiones atrás, entregó las cifras, son de magnitudes muy significativas. ¿De la cantidad de funcionarios que quedarían liberados? No, y de la cantidad de notificaciones. Ah, ya. ¿Y quién las haría? Bueno, según el el proyecto. punto, uno puede sustituir por un tipo de notificación digital. Chile está avanzando en la ley de transformación digital que le va a permitir a cada uno de nosotros tener su domicilio digital con ese fin. Pero hay un tema que no es menor, que es el que se está analizando en la actualidad, que buena parte de las capacidades de la justicia local dependen, como ustedes bien saben, de los recursos que le destinen los municipios en los cuales esto se encuentra. Entonces la situación es muy asimétrica y es parte de los temas que estamos discutiendo en la Comisión de Constitución. Sí, eso es interesante porque ocurre solamente en el ámbito judicial el que tú tengas de alguna manera una diferencia muy grande entre la actuación de un municipio versus otro municipio porque el uso de recursos lo propone justamente la municipalidad. En el caso de la justicia policía local es evidentemente así, lo cual tiene varias otras consecuencias, porque en el caso de la justicia general, ¿no? Estamos hablando desde tribunales de instancia a la Corte Suprema, todo eso está sometido a un solo mecanismo de administración, con un solo presupuesto que es el del Poder Judicial. En el cambio, los jueces de policía local y las jueces de policía local son órganos jurisdiccionales, dependen jurisdiccionalmente de los tribunales, pero administrativamente sus oficinas, su personal, el presupuesto para la papelería depende del municipio. Lo voy a ejemplificar en una cosa. Los municipios que tienen una alta carga, producto de partes telemáticos, por ejemplo, u otro tipo de obligaciones, la cantidad de notificaciones que se puedan realizar son con costo municipal. Entonces, es una justicia muy asimétrica y si me permiten un comentario adicional, si uno lo quiere proyectar un poquito más allá, una de las grandes déficits que tiene Chile son en la resolución de las pequeñas causas. Como la situación que podemos tener ahora, que no es una pequeña causa, pero esta situación
de que las personas se enfrentan a una controversia que no tiene resolución, que no es de la magnitud probablemente significativa para ir a un tribunal, pero que generan no solo molestia, sino que generan en muchas ocasiones incordia entre vecinos, y eso genera una sensación de injusticia muy significativa, de que sus asuntos no se resuelven, y eso, aunque ustedes no lo crean, se ve reflejado en las cifras. Porque habitualmente ese tipo de situaciones que son pequeñas terminan siendo resueltas por mecanismos de autotutela, y entonces la distancia que hay entre el conflicto y la solución genera una distancia de las personas con el sistema de justicia. Estamos conversando con el ministro de Justicia, Luis Cordero, bueno, y es en la Comisión de Constitución donde se produce esta controversia respecto del avance en la ley de notarios, que esa también sí que está de aniversario, porque es una cuestión realmente increíble que no avance. La derecha decidió que fuera a la Comisión de Gobierno Interno, con el apoyo de 2 senadores socialistas, Paulina Bodanovich y Fidel Espinosa, esta ley de notarios, porque dicen que quedó mal una parte, la de la designación de los notarios interinos, que ahora las hace la Corte, usted me precisará, y que luego va a quedar la responsabilidad en el ministro de Justicia. Sí. Y además dicen que, lo que dice el senador Manuel José Sandón, que preside la Comisión de Gobierno Interno, es que no puede quedar como que los familiares de los parlamentarios puedan ser notarios, que eso hay que reponer la prohibición. ¿Usted sigue considerando incomprensible lo que pasó con la discusión de los notarios y que es una forma de ganar tiempo? Sí, completamente. ¿No le ve ningún mérito a estos argumentos? No es que no le vea ningún mérito, es que los argumentos que se han esgrimido para sostener que vaya a la Comisión de Gobierno, primero, no son competencia de la Comisión de Gobierno. Segundo, esto es parte de una larga discusión, pero larga discusión. Este es un proyecto no solo que lleva mucho tiempo, sino que el Ejecutivo logró, primero bajo la presidencia de la senadora Ludensperger y ahora bajo la presidencia del senador de Urresti, avanzar significativamente con el compromiso de todos los senadores que integran esa comisión. Tuvo más de 500 indicaciones. Es una reforma muy significativa que cambia el sistema de nombramiento, que los cambia sustancialmente, que cambia el procedimiento de funcionamiento, la calidad de servicio, el régimen de fiscalización. Hay algunas normas que ciertamente se perdieron. Por ejemplo, la norma de incompatibilidad es una norma que el Ejecutivo planteó en términos amplios, que se acotó durante la tramitación. ¿Este es el mismo proyecto de ley del gobierno anterior? Así es. ¿El de los fedatarios? Nosotros tomamos la decisión. El primer proyecto es el de la presidenta Bachelet, Bachelet 1, sí. Que por cierto durmió el sueño de los justos. El segundo es el que presentó el presidente Piñera, también hizo una iniciativa, pero finalmente es esta. Y la decisión nuestra fue seguir tramitando este proyecto. Por una razón muy simple, porque este es un típico sector donde los proyectos nuevos lo que hacen es dilatar la tramitación. Y para mí en particular sigue siendo completamente incomprensible porque todos los puntos que ahí se indican forman parte del debate legislativo que existió en la comisión. De hecho, si hay alguien que tiene alguna posición sobre algunos de ellos y quiere renovar algún tipo de indicación, en fin, para eso está la discusión en sala. Además, este es un proyecto que acaba con los notarios y conservadores vitalicios. Hay conservadores que presentaron un informe en derecho diciendo que esto era inconstitucional, que se desechó. Entonces, yo, lamentablemente, este es un proyecto que ha tenido tantos obstáculos, pero pese a esos obstáculos y por la voluntad de los senadores de la Comisión de Constitución, ha avanzado que agregar un trámite que no estaba contemplado en la tramitación original, que nadie advirtió, que no se anticipó, francamente a mí me parece que es injustificable. Yo logro entender los argumentos que planteó el senador, pero esos son argumentos que él pudo plantear perfectamente en la discusión en sala. Ahora, hay un punto que yo sé que no es lo que se está tratando o discutiendo, que tiene que ver con la misma esencia de la existencia de los notarios en la forma en que tiene lugar en Chile. En Chile el notario es prácticamente una profesión heredable, llamémosla así históricamente, cuando hay un montón de otros países donde el notario puede ser personas bastante sencillas que ejercen de testigos de fe de un compromiso o una promesa de la persona que está yendo a buscar alguna cosa. En Estados Unidos los notarios pueden ser cualquier persona o personas bastante sencillas que tienen esa facultad de poder generar la posibilidad de atestiguar una determinada cosa porque se confía mucho más en la capacidad de ser
fiel a la verdad que, y por cierto, si es que no ocurre eso, los castigos son grandes. Pero esto de que aquí haya una especie de carrera específica con un tipo de condición, ¿no es un poquitito como demasiado exagerado? Bueno, lo que pasa es que en el caso de las tradiciones continentales, es fundamentalmente este es el modelo de notariado en términos de una función pública ejercida por privados seleccionados mediante algún mecanismo, ¿no? En España, el ministro de Justicia es el primer notario del reino. No es mi caso. Pero hay dos figuras que son distintas. Una tiene que ver con el notario como ministro de fe. Eso. Y eso tiene Que me imagino que debe ser la mayor cantidad de trámites por las cuales se necesita un notario. Que sí, dé pero fe de ahí algo. hay que hacer una distinción entre aquellos procedimientos a los cuales la ley encomienda esa situación, como el caso de la escritura pública, pero yo creo que es la mayor cantidad de trámites, algunos que no tienen justificación, que son los denominados trámites de mesón, ¿no? Que ya vienen en parte disminuidos por un proyecto de ley que aprobó hace no mucho el Congreso, que es el proyecto de desnotarización. Esto es un problema muy serio porque la cultura de exigir presentaciones ante notario está muy enraizada en la administración pública. Nosotros tuvimos que incorporar una norma prohibiéndole a la administración pública requerir documentos certificados ante notario que no tienen autorización legal. Y lo segundo tiene que ver con los conservadores. Y yo creo que ahí es conveniente hacer una separación, porque los conservadores funcionan en mecanismos monopólicos. Es muy difícil la competencia y por eso es tan relevante su regulación en el régimen de nombramiento, pero cumple un rol bien central en el tema del registro de la propiedad. Ministro. Y eso funciona bien. Entonces, el problema central, y con esto termino, es que el régimen de nombramiento, un régimen en el cual participa el Poder Judicial y que la Corte viene pidiendo, del 2015, lo volvió a pedir este año, salir de ese sistema de nombramiento porque genera incentivos muy, muy perversos. Estamos conversando con el ministro de Justicia, Luis Cordero. El senador Manuel José Sandón, entiendo que tiene un hijo que trabaja en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago. No lo conozco, no lo sé. De hecho, una de las normas que se está incorporando es transparentar el personal contratado en notarías y Si eso fuera así, y considerando la incidencia que ha intentado tener el senador Sandón en este debate, ¿le parece a usted que hay un conflicto de interés? Al menos es la forma en que está regulada el conflicto de interés en la ley orgánica del Congreso genera una interpretación que en la participación de normas generales, pero pareciera una regla de prudencia lo que se ha aplicado hasta ahora respecto de los senadores que tienen parentesco, que ellos no participan de la discusión. Es lo que en el caso del senador Huenchumilla y el senador Chaguán, por ejemplo, son personas que cada vez que se ha tenido que discutir, ellos se abstienen de participar de las votaciones. No es el caso del senador Sandón, de hecho alegó contra la división de notarios y conservadores y entiendo, según me aportan aquí el dato Mónica Rincón, que fue reemplazar al senador Galilea algunas veces a la Comisión de Constitución. Yo desconozco si su hijo trabaja en el Conservador. Sí me consta si eso fuera así. Sí me consta que el senador participó en alguna de las comisiones de la Comisión de Constitución donde esto se debatió. Tuvimos una álgida discusión sobre la separación del Conservador de Santiago. El Ejecutivo, al igual que otros senadores, era partidario de dividirlo. El senador Sandón participó de esa sesión y fue bien explícito. Él dio razones para sostener la ineficiencia de la división. Si eso fuera así, si tuviera un hijo que trabaja ahí, ¿qué le parecería a usted? Yo creo que al menos era conveniente que lo hubiese transparentado. Okay, sobre todo sí. por una cosa que yo creo que es bien relevante. Este es un tema de información pública, ¿no? Yo no conozco un grupo de interés más activo que notarios y conservadores. ¿De qué forma ejercen la presión? No sé de qué forma ejercen la presión. Pero usted lo llaman, le piden reuniones. A mí no me llevan ni porque entre otras cosas yo tengo una... Pero hay una manifestación muy gráfica. A ver. Y es que a todas las sesiones de la Comisión de Constitución, los representantes de notarios y conservadores han solicitado asistir y no han faltado a una sesión. Han estado en Santiago y en Valparaíso. Existe una política de la Comisión de Constitución y varias comisiones que si hay público que quiere asistir a escuchar, lo puede hacer. Pasan muchos proyectos. Pero una cosa que a mí me ha llamado la atención en este proyecto es que no se han perdido ninguna sesión. Ahora, o sea, el acta está ahí, se registran las personas que asisten, así que no estoy entregando ninguna información reservada. Ministro,
Dentro de la lógica que se ha establecido respecto de este fenómeno de los notarios en Chile, probablemente una de las cosas que más apareció cuando se cuestionó por primera vez esta figura y se estaba buscando una situación de nueva era la capacidad que tenían los notarios de dejar herencia a parientes como notarios. Sí. Esa herencia era lo más cercano a una aristocracia, si se quiere, nacional. ¿Ese es algo que se terminó de cuajo ya? A ver, yo creo que este proyecto lo trata de evitar. Hay una particularidad. El Ministerio de Justicia tiene conocimiento y registro de a quien usted nombra como titular, como notario conservador. Todo lo que son suplentes interinos, no hay cómo el Ministerio de Justicia se entere, porque es un nombramiento que realiza el presidente de la Corte de Apelaciones respectiva o el juez. De hecho, a propósito de la discusión de notarios y conservadores, nosotros hemos tenido que levantar mucha información y una de ellas es cuántas notarías están en condición de suplente e interino, por cuánto tiempo. Y esto es muy relevante porque luego nos dimos cuenta que en las bases de concurso, entre más tiempo usted es suplente, más puntaje tiene, tanto que casi llega a tener el puntaje de un titular. Y la Corte Suprema hace poco más de un mes accedió a entregarnos la información, pero de aquí hacia adelante. Es decir, nosotros no tenemos los registros hacia atrás. Esa es una información que tiene muchísima opacidad y que genera incentivos muy inadecuados. Tan inadecuados, y esto fue parte de la discusión pública durante la tramitación, que hay senadores que efectivamente lo que promovieron es que además existiera el listado de personas contratadas al interior de notarías y conservadores precisamente para evitar potenciales conflictos de interés. Estamos conversando con el ministro de Justicia, Luis Cordero. Se inicia una nueva semana. Las anteriores han estado marcadas por el debate en el contexto de la crisis de seguridad de la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad, ¿cierto? Usted defiende la prerrogativa legal que tiene el gobierno de ampliar los recintos para la construcción de una cárcel que quedaría aquí, muy cerquita de donde estamos. Pero como que llamó la atención lo que dijo el presidente, que estaba abierto a escuchar alternativas. ¿Qué tan afirme es la construcción, el inicio de la construcción de la cárcel de alta seguridad, entiendo que en los próximos meses? Sí, el punto, a ver, lo dice el presidente en el contexto de su viaje previo a Chile desde Arabia Saudita, pero lo dice también después en su intervención diciendo, pero en el corto plazo no tenemos otro lugar para desarrollar la que hay. Yo creo, mire, yo la semana pasada por mandato del presidente, yo estuve en la Cámara y en el Senado. En ambas estuve en sesiones secretas sobre cárceles. ¿Ya? Y yo más o menos les planteé el panorama no solo de cómo llegamos hasta acá, sino que sobre todo cuáles son las proyecciones que tenemos hacia adelante. Y en ambas conversaciones, tanto en la Comisión de Constitución de la Cámara como en la Sala del Senado, en ambos que fue secreta, nosotros recibimos la solicitud y también el apoyo de que más bien si teníamos un panorama de esas características, yo he sido bien explícito que estamos en una situación límite por el volumen de sobrepoblación penal que tenemos y la perspectiva futura no es buena, es que en rigor nosotros debiéramos apurar el fast track de todos los proyectos carcelarios que están en el plan de... ¿Cuánto hay? Son 12.000 plazas aproximadamente que comienzan con ampliaciones en las cárceles de Alto Hospicio, Antofagasta, La Serena, Rancagua. Pero además de eso, donde se están licitando 2 penales nuevos, que es Calama y Copiapó, que además están en el desierto, tienen esa particularidad, pero que para poder licitar Calama y Copiapó, o sea, en el caso de Copiapó vamos a estar licitando casi después de casi de 10 años de que se inició ese proceso, y en el caso de Calama algo similar. Este año se va a inaugurar solo una cárcel después de muchísimos años, que es La Laguna en Talca, que cuando la inauguremos el proceso va a haber demorado 17 años. Mire, hace 2 semanas se recibió por primera vez, después de 14 años, una iniciativa de cárceles en el sistema de concesiones. Entonces, yo he sido muy claro en decir, mire, el problema de disponibilidad actual de plazas se debe a las cosas que no hemos hecho en los últimos 15 años. No ha sido por decisión de las autoridades previas al Ministerio de Justicia, ha sido esencialmente por la cantidad de obstáculos que cada una de esas autoridades ha encontrado para eso. Y este es un momento clave y esencial para el desarrollo de esta infraestructura esencial. Y por eso
el presidente nos ha pedido más bien ampliar el fast track de recintos penitenciarios a todos los que están en la cartera de concesiones. Ya, pero específicamente lo que pasa en este barrio, ¿cierto? Barrio Bochef, barrio CNN. Barrio CN, barrio Machaza, digamos. Distrito judicial. Usted le puso distrito judicial. Sí. Usted le Comienza con puso, el centro le puso barrio penal y barrio judicial, pero... Distrito judicial. Eso Es que se, en la se práctica- entendió, se entendió como que dijo, mira, si es que no se edifica aquí, ¿dónde? Porque es un distrito judicial. Mire, lo que yo le quería preguntar es lo siguiente. Los vecinos y las vecinas dicen, hace 20 años cuando se construyó la cárcel de alta seguridad, nos dijeron que iban a haber medidas de mitigación, que el bandejón central, que nosotros conocemos bien porque pasamos todos los días para acá, iba a tener un estándar de calidad que de alguna manera iba a aislar los efectos, o que la entrada a la penitenciaría iba a situarse por el otro lado, por la avenida Bicentenario se llama, pero es lo que después se convierte en Isabel Riquelme, ¿cierto? Entonces, si las autoridades en su momento prometieron y no cumplieron, ¿por qué los vecinos y las vecinas debieran creer ahora? Ese es un buen punto, porque los vecinos tienen razón. Sí, Y en pues. realidad tienen razón no solo para este establecimiento, tienen razón para todos los establecimientos penales. Y esto para que tengamos un orden de magnitud. De los 81 recintos penales que tiene el país, 70 están en centros urbanos, 70, sometidos a plan regulador. Lo segundo, que cuando uno de los impactos que tiene un centro penitenciario es el efecto urbano que está en torno a la población flotante que está a su alrededor, el tema que genera y la dinámica de seguridad que en torno a eso, en fin. Claro, Gendarmería tiene competencias del muro hacia adentro, ¿no? Del muro hacia afuera es competencia de la policía, es competencia del municipio, y en eso los vecinos tienen razón, porque no solo en este caso, sino que en general donde tenemos centros penitenciarios, los perímetros de seguridad en torno al establecimiento y las medidas de mitigación no están adecuadamente abordadas. Y por eso el presidente especialmente ha pedido, en este caso, y ese es uno de los temas que nosotros sí llevamos al Congreso, que a propósito de medidas de mitigación y compensación, se considere no solo este penal, sino que en general las obligaciones del Estado cada vez que establece este tipo de infraestructura. O sea, en Que todos es los entornos de los penales. Por una razón muy simple, porque esta es infraestructura que nosotros necesitamos. Y el problema es que, claro, cada vez que hablamos de cárcel nadie las quiere a estas alturas, no tanto por lo que sucede en su interior. Es por lo que ocurre en el entorno. En realidad, Y el alegato de la alcaldesa Hasler tiene sentido en esa línea. Dice, la tendencia es construir penales lejos de los centros urbanos. O sea, Colina 1 y 2 es una muestra de eso. Yo le diría que Colina 1 y 2 está en un área urbana, Sí. regulada por plan regulador, tanto es así que Colina no se puede ampliar, porque es uno de los ejemplos, al igual que Pedro Montt, que nosotros señalamos en el proyecto de ley, y no se puede ampliar porque está congelado por el plan regulador. Ahora, Ya, no es un buen ejemplo, pero no es un lo buen que ejemplo. al fondo del asunto que yo quiero ir es, esto ocurre a 2 meses de elecciones o 3 meses de elecciones municipales. ¿No hubo un déficit de gestión política de su parte, ministro, al no incorporar adecuadamente y de manera oportuna a la alcaldesa Hasler en el debate? Uno siempre puede hacer las cosas mejor. Lo que sí es que en junio del año pasado, el presidente de la República envió el proyecto de ley que es el que permite la ampliación de centros penitenciarios en áreas urbanas. Y lo digo por esto, porque el Ejecutivo fue muy transparente durante la tramitación de ese proyecto. Ese proyecto se envía esencialmente porque, primero, por la demora que tenemos para la construcción de penales, y en segundo lugar, porque la única posibilidad objetiva de poder tener plazas disponibles es ampliando los establecimientos penales que nosotros tenemos hoy día. Yo no y para sé eso tiene que pasar por sobre el plan regulador y por sobre la autoridad municipal. y eso es lo que autorizó la ley el año pasado. ¿Pudo manejarlo mejor? Yo creo que siempre se puede manejar mejor, por eso no me cabe ninguna duda. Ministro, yo vengo diciendo hace rato una frase que me la han escuchado aquí en la radio que tiene que ver con la razón por la cual existe tanta dificultad para, por ejemplo, construir los establecimientos penitenciarios en áreas bien aisladas. Llevémoslos a una isla como se pensaba antes, Sí. y ahí llegaron, qué sé yo, de Francia llegaron a Haití y llegaron a otros lados y está lo mismo en varias partes. Pero llega un momento dado en que uno dice, a ver, es importante que, por ejemplo, haya una distancia relativamente razonable
para que puedan los parientes del preso ir a ver al preso o de juntarse con el preso? Porque el que está condenado es el que está en la cárcel, la familia no. Y desde ese punto de vista, ¿hay alguna determinación respecto de eso también? Porque, digámoslo así con todas sus letras, la penitenciaría aquí al lado, la cárcel pública que está a Mapocho, Que estuvo en Mapocho. perdón. Bueno, Capuchino en un momento tenían la particularidad de ser cárceles, pero tenía la particularidad también de estar lo suficientemente cercanos para que pudiera haber un contacto con la familia. No pasa eso si es que la cárcel la hacemos, qué sé yo, al lado de una isla en el Pacífico. Desde ese punto de vista, ¿cuáles son los criterios básicos para ubicar una cárcel en cualquier lugar del país? Bueno, primero hay temas de seguridad, ¿no? Y uno de los temas de seguridad tiene que ver con accesibilidad. Esencialmente accesibilidad para efecto de llegar al penal y salir del penal. Lo voy a ejemplificar con el caso del Arenal en Copiapó, que ahora se está licitando el segundo semestre, que se ha demorado una enormidad en su diseño. Va a ser el centro penitenciario probablemente más moderno que vamos a tener, que está entre el aeropuerto y la ciudad, en pleno desierto. Va a ser la inversión pública más grande de la región en los próximos años. Nosotros fuimos a anunciar la licitación, y porque ya estaba en marcha, y estaba tomando el avión de vuelta y había oposición en el desierto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que son lugares también donde hay gente que trabaja. Enseguida la visita es un derecho. Es necesario dimensionar determinado tipo de cosas, entre otras porque, por eso yo le di este dato, ¿no? De los 81 penales que nosotros tenemos, 70 están en zonas urbanas sometidas a plan regulador. Entonces, hay una dimensión, y con esto cierro, que creo que también tenemos que mirar la lógica del sistema penitenciario, no simplemente con las personas encerradas, porque si fuera por eso, no hay capacidad actual ni futura para eso, ¿no? Ministro, se nos acaba el tiempo, son las 8:10, estamos pasadísimos, estamos con el ministro de Justicia, Luis Cordero. Respecto de Venezuela, hoy día el presidente se va a reunir con el presidente Lula en este contexto. ¿Usted cree que Chile debiera reconocer el triunfo de Edmundo González como lo han hecho otros países? A mí no me corresponde emitir pronunciamiento sobre eso, el canciller ya se refirió a eso. El canciller, de hecho, emitió su opinión estos días. El gobierno, sin embargo, tiene una opinión muy clara sobre el desarrollo de esas elecciones. El presidente lo ha sido en ese sentido, pero en segundo lugar, y por tanto por eso ha señalado que no va a reconocer la elección de Maduro, pero enseguida el gobierno ha sido particularmente claro, y particularmente el presidente de la República, la situación de derechos humanos en Venezuela. Y creo que es conveniente sumarlo al tema del proceso electoral, y particularmente por la misión especial de Naciones Unidas que está configurado para este tema desde el año 2017. Chile ha tenido un apoyo incondicional sobre eso, y a mí me parece que igualmente a la situación de la elección creo que no debemos dejar de observar la situación crítica de derechos humanos que se está viviendo en Venezuela, que ya se estaba viviendo con anterioridad, pero que ahora, producto de las protestas, se están produciendo, y esa es la inquietud del Estado de Chile. ¿Y desde el punto de vista jurídico hay algo que pueda hacer la comunidad internacional? Bueno, este es el típico problema que tiene el derecho internacional de cuánta coacción puede tener hacia los países, ¿no? Y por eso es tan relevante la cooperación internacional y las declaraciones de los países para poder permitir una solución sensata y razonable, no solo por la situación de la elección, sino que sobre todo, yo vuelvo a insistir, la situación de derechos humanos en Venezuela es una situación crítica, preocupante, y que el Estado de Chile lo ha manifestado en múltiples ocasiones. Muchas gracias, Muchas ministro gracias, Cordero. ministro, No, por favor. por haber estado con